¿Crees que una mujer puede renacer en el mismo lugar donde fue enterrada emocionalmente? ¿Que es posible transformar el rechazo en respeto y el barro en cimiento? Entonces prepárate el corazón, porque esta historia no solo es emocionante. Es una revolución silenciosa vivida en el campo, con un costal de maíz roto y un galpón abandonado. Clara fue dejada por su marido en un rincón olvidado del mundo, acusada de no servir para nada, ni siquiera para ser madre. Lo que él nunca imaginó fue que aquel suelo frío se convertiría en la cuna de una nueva mujer, y que años después, él mismo volvería, y encontraría algo que ningún hombre espera, una mujer que ya no necesita ser rescatada. Esta no es solo una historia conmovedora, es un retrato vivo de superación femenina, de empoderamiento real, nacido del barro, de la fe y de la solidaridad. Un recordatorio potente de que detrás de cada mujer herida existe una fuerza lista para florecer. Y cuando florece, nadie la detiene. Si alguna vez te subestimaron, rechazaron o dejaron atrás, esta historia es para ti. Aquí, cada lágrima se convierte en raíz, cada palabra en semilla. Y el final, el final es de esos que te hacen volver a creer en tu propia fuerza. Si te gustan las historias de superación, emocionantes como esta, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos qué te pareció esta historia. Una mañana fría, en el silencio húmedo del campo, Clara fue dejada atrás. El sonido del motor del auto de Antonio se perdió en el horizonte, mientras ella aún sostenía el costal de maíz roto que él tiró al suelo. Era todo lo que él pensaba que ella valía, ni una mirada hacia atrás, ni una palabra de despedida, solo el peso de la humillación y el eco de una puerta cerrándose por dentro. El galpón donde se quedó era frío, sucio y olía a abandono. Las tablas crujían con el viento y el suelo de tierra apenas servía de cama. Antonio dijo que ella no servía ni para ser madre ni para ser mujer, que no podía cargar con alguien que solo sabía llorar y rezar. En su visión, ella era una carga, una boca más que no daba retorno. Por eso, decidió desecharla como quien tira un trapo viejo. Clara permaneció ahí, inmóvil, por horas. El maíz se escapaba por las rendijas del costal, como el tiempo que sentía escaparse entre los dedos. Le dolía el cuerpo, pero más el alma. Pensó en los años junto a él, en las promesas hechas al pie del fogón, en los domingos de misa, en los intentos fallidos por tener un hijo. Pero ahora solo había silencio, y un galpón frío que parecía burlarse de su fragilidad. Se encogió en un rincón, abrazando sus rodillas, tratando de no llorar. Pero el llanto llegó, cálido y silencioso, como lluvia de verano que no avisa. Era un duelo sin muerte, una herida que sangraba por dentro. Allí, sola entre ratas y polvo, Clara hizo una promesa muda, que aquello no sería su final, que aunque le hubieran arrancado todo, aún quedaba una semilla intacta por dentro. El costal de maíz roto se volvió símbolo del desprecio de él, pero también una señal. Entre los granos que rodaban por el suelo, Clara no solo vio comida desperdiciada, vio algo más. Un grano que cae también puede germinar. Un pedazo de maíz puede convertirse en vida. Ahí mismo, en el suelo sucio del galpón, brotó una idea tímida, pequeña, pero terca como ella. El frío del campo dolía en los huesos, pero fue el silencio lo que más lastimó. No había vecinos cerca, ni señales de ayuda. Solo el silbido del viento y el sonido distante de un gallo. Cada ruido traía miedo. ¿Y si él volvía para terminar lo que empezó? ¿Y si alguien la encontraba allí? Clara sintió el peso de la invisibilidad, como si hubiera sido borrada del mundo. Pero incluso allí, en el fondo del pozo, había algo que nadie podía quitarle: fe. La fe que llevaba desde niña, sembrada por su madre en el patio con olor a café recién colado. Cerró los ojos y susurró un versículo que recordaba de la infancia. No había fuerza en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Y a veces, eso es todo lo que necesitamos para no rendirnos. La madrugada llegó con olor a hierba mojada y el sonido de gotas en el techo. Clara tomó una lona rasgada y se cubrió como pudo. No durmió. Solo esperó. Pensaba en todo lo que había perdido, pero intentaba recordar lo que aún tenía. Y allí, sola con el maíz, entendió que nadie podía arrancarle las ganas de volver a empezar. Ni siquiera Antonio.
Recordó a su abuela diciendo que la tierra buena reconoce semilla fuerte, y que a veces uno es tirado al suelo no para morir, sino para brotar. Eso era lo que necesitaba creer, que aunque sucia, herida y abandonada, aún podía crecer. Aquel galpón, que era símbolo de rechazo, podía ser el mismo suelo donde renacería. La imagen de otras mujeres del pueblo pasaba por su mente, mujeres que lo perdieron todo y aún así volvieron a sonreír, que fueron traicionadas, humilladas, dejadas con hijos en brazos o solas en el camino. Y todas ellas, con sus cicatrices, siguieron adelante. Clara quería eso. Quería convertirse en una de esas historias de superación que tanto había escuchado. Ella no tenía hijos, no tenía marido, no tenía dinero, pero tenía algo que Antonio nunca supo valorar: resiliencia, ese nombre bonito que aún no sabía usar, pero que llevaba en el pecho desde niña. Clara era de esas que aguantaban en silencio, pero que un día se levantaban distintas. Y allí, en ese suelo frío, estaba a punto de hacerlo. En el fondo, algo le decía que todo eso tenía un propósito, que el abandono no era el final del camino, sino el inicio de otro. Uno duro, lleno de barro y espinas, pero que podía llevarla a algo mayor. Y quizás, solo quizás, aquel costal de maíz roto no era solo el resto de su desprecio, sino la primera llave de su transformación. En los primeros días, Clara sintió el peso de la soledad como nunca antes. El cuerpo dolía, el alma gritaba, pero había una fuerza invisible que la empujaba hacia adelante. Entre el miedo y la vergüenza, decidió no salir del galpón. Aún no. Primero, necesitaba entender qué tenía todavía en las manos. El costal de maíz, aunque roto, guardaba algunos granos enteros. Clara los recogió con calma, como quien junta sueños esparcidos por el suelo. Separó los más bonitos, los más firmes. Recordó al padre enseñándole a plantar. Grano bueno es el que no cede a la presión de los dedos. Era hora de confiar en la tierra. Sin herramientas, cavó con sus propias manos. Cada agujerito en la tierra lo hacía con el dedo, con la uña, con lo que le quedaba de fuerza. El suelo estaba seco, duro, pero Clara sabía que la tierra es como el corazón. Necesita ser removida para florecer. Y allí, en ese cantero improvisado, enterró sus primeras señales de esperanza. No había agua corriente, solo un arroyo lejano, medio escondido entre la maleza. Usaba una lata vieja para buscar agua, caminando descalza por el barro, rezando para no encontrar serpientes. Cada ida era un desafío, pero lo hacía, porque entendía que cada gota era una promesa, una elección de no rendirse. Por la noche, dormía con el cuerpo molido y el corazón apretado. Los ratones aún rondaban, el frío aún dolía, pero algo empezaba a cambiar dentro de ella. Ya no era solo la mujer abandonada, era una mujer en movimiento, que, incluso con las manos vacías, comenzaba a construir algo solo suyo. Los días eran lentos y duros, pero Clara estableció una rutina. Se levantaba temprano, agradecía en voz baja y salía a cuidar la tierra. El maíz plantado era su misión. Regaba con cuidado, hablaba con los brotecitos como si fueran hijos. Cada señal verde en el suelo era un milagro silencioso. Improvisó un tendedero con alambre viejo y empezó a lavar la poca ropa que tenía. Las secaba al sol y cosía los rotos con hilo de pescar. Todo era muy simple, muy humilde, pero ahí había dignidad. Clara entendía que incluso en la pobreza extrema uno puede cuidar su propia historia. A veces recordaba a Antonio y sentía rabia. Otras sentía lástima, pero la mayor parte del tiempo solo quería olvidar. No para huir, sino para liberarse. El dolor que él dejó aún habitaba en ella, pero Clara comenzaba a entender que podía habitar sola ese cuerpo, que podía ser entera incluso sin él. Observaba la naturaleza a su alrededor y aprendía de ella. El viento soplaba y se llevaba hojas, pero las raíces seguían firmes. Las gallinas del vecindario cacareaban a lo lejos. Los pájaros venían a cantar cerca del galpón. Cada sonido era compañía. Cada color del paisaje, un alivio para el alma cansada. Un día, mientras regaba, sintió una lágrima correr y no supo si era tristeza o gratitud. Tal vez ambas, porque el dolor aún existía, pero ahora venía acompañado de un sentido. Como si cada gota que derramaba en la tierra
también lavara sus heridas por dentro. Era un llanto nuevo, diferente. Clara sabía que el camino sería largo, que tal vez no todos los granos prosperarían, que el maíz no alimentaría por completo, pero estaba viva, y eso ya era mucho. Era más de lo que esperaban de ella, más de lo que ella misma pensaba que lograría, y solo eso ya era una forma de vencer. Lo que no imaginaba era que en ese mismo terreno, observando desde lejos, alguien ya había notado su lucha. Alguien que llevaba en las manos un balde de agua, una sonrisa y una historia parecida, y que pronto se convertiría en mucho más que una simple vecina. Esa mañana, el sol aún no había salido del todo cuando Clara oyó pasos lentos acercándose. Se quedó inmóvil, el corazón acelerado, pensando que Antonio había vuelto. Pero no era él. Era una señora de cabellos blancos, vestido floreado y un balde en las manos. Doña Rosa, la vecina de la curva del camino. Ella miró a Clara con una mezcla de sorpresa y ternura. No hizo preguntas, solo dijo: «Traje agua. Vi humo estos días y pensé que había alguien vivo aquí, y sí que lo había. Una mujer viva, herida, pero de pie». Clara intentó sonreír, pero las lágrimas llegaron primero. Doña Rosa no dijo nada, solo extendió la mano. Fue la primera vez en días que alguien miró a Clara sin juicio. Doña Rosa no quería saber los porqués, ni los culpables. Quería saber si Clara ya había comido, si necesitaba jabón, leña, una azada. Ayudar para ella era instinto, como quien ve una planta seca y corre a buscar agua. Volvió ese mismo día con una azada vieja y una botija de barro. Mostró cómo cavar mejor la tierra, cómo proteger los brotes con hojas secas. Dijo que la tierra era sabia, pero también terca, que necesitaba paciencia. Clara escuchaba como quien oye un himno antiguo, palabras simples, pero llenas de vida. Doña Rosa hablaba de la tierra como quien habla de hijos. Contaba historias de cuando perdió a su marido, de cuando casi pierde su casa en un incendio. Reía con los ojos y lloraba con el corazón, pero nunca se detuvo. Y ahora, al ver a Clara allí, veía una versión más joven de sí misma. Sabía que su dolor era real. Empezaron a trabajar juntas, sin necesidad de hablarlo. Doña Rosa traía pedazos de pan, restos de comida, semillas antiguas guardadas en un bote de helado. Clara ofrecía silencio, gratitud, escucha. Era el inicio de una amistad tejida con gestos, sin promesas, sin prisa, solo presencia. A veces se quedaban en silencio por horas, cada una cuidando un rincón de la tierra. El sonido de las azadas golpeando el suelo era como música. Era un tiempo de reconstrucción, no solo del galpón, sino por dentro. Clara empezó a dormir mejor, a soñar más. Y todo eso comenzó con un balde de agua y una mirada bondadosa. Doña Rosa decía que una mujer que sufre aprende a ver con otros ojos, que solo quien ha pasado por el abandono sabe el valor de una visita, de un frijol caliente, de una palabra justa en el momento justo, y que por eso, quien ha llorado tanto tiene el don de acoger. Clara escuchaba y entendía todo, porque sentía lo mismo. Con su ayuda, los brotes comenzaron a crecer con más fuerza. La plantación tomaba forma, pero más que el maíz, lo que brotaba allí era Clara. La mujer que antes solo lloraba, ahora tenía motivos para agradecer. Aún dolía, aún faltaba, pero la presencia de Doña Rosa llenaba muchos vacíos. La amistad de las dos empezó a llamar la atención. Los que pasaban por el camino se detenían a preguntar quién era la mujer nueva. Y Doña Rosa respondía con orgullo: «Es Clara, mi vecina. Mujer fuerte». Clara sonreía tímida, pero ese elogio la tocaba hondo. Era la primera vez que alguien la llamaba fuerte. Doña Rosa también enseñaba sobre infusiones, remedios caseros, cómo hacer jabón con grasa vieja. Cosas simples, pero que daban autonomía. Clara sentía que volvía a ser persona, y eso era más valioso que cualquier regalo. La amistad con Doña Rosa era su primera victoria, pero lo que Clara aún no sabía era que más adelante otra persona aparecería en ese terreno. Alguien que vería no solo su esfuerzo, sino también el potencial dormido en los granos que plantaba. Y ese encuentro cambiaría el rumbo de su historia una vez más. Las primeras hojas verdes comenzaron a brotar como pequeños milagros. Clara se arrodillaba todos los días para mirarlas de cerca,
El olor a tierra mojada era su nueva oración. Cada brotecito era una respuesta, una confirmación silenciosa de que iba por el camino correcto. La vida quería nacer de nuevo allí. Con los consejos de doña Rosa, Clara empezó a cuidar la siembra como quien cuida a un hijo. Hablaba con las plantas, las protegía del sol fuerte con trozos de tela vieja. Usaba hojas secas como cobertura y seguía las fases de la luna, como había aprendido con la vecina. Era como volver a la infancia, pero esta vez con propósito. El maíz tardaba, pero mostraba fuerza. La tierra, aunque castigada, comenzaba a entregar sus tesoros. Entre las hileras torcidas y humildes aparecían también calabazas, frijoles y algunas hierbas. Todo improvisado, pero vivo. Clara se encantaba con lo simple. Era como si la naturaleza le dijera: «Estoy contigo». Creó una rutina con horarios fijos. Mañanas de riego, tardes de deshierve, noches de descanso. Usaba una lata vieja como regadera y un trapo como protección contra el sol. El sudor le corría por el rostro, mezclado con el polvo del suelo. Pero había algo hermoso en eso. Era trabajo de verdad. Era suyo. Las manos comenzaron a endurecerse. Las uñas sucias, los brazos marcados por el sol. Pero a Clara no le importaba. Cada callo era una medalla. Cada dolor en el cuerpo, una señal de que estaba viva, activa, útil. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía parte de su propia historia. Doña Rosa la observaba con orgullo, pero también con cuidado. Siempre traía un consejo nuevo, una botella de té de hoja de guayaba o un pedazo de pastel de maíz. Decía que la tierra respondía a quien la trataba con cariño, y que el secreto era no rendirse en los días secos, porque la lluvia siempre vuelve. Una tarde, Clara vio una mariposa posarse justo en medio de los brotes. Era amarilla, grande, con manchas marrones. Sonrió, sola, como quien entiende un mensaje. Aquella mariposa parecía decir: «Tu dolor se está volviendo belleza». Y Clara lo creyó. Cerró los ojos y agradeció por estar allí, plantando más que comida. Las gallinas de doña Rosa empezaron a visitar el galpón. Picoteaban entre los canteros, seguían a Clara con aire curioso. Ella empezó a disfrutar de su compañía. Eran pequeñas presencias que traían vida. Comenzó a juntar cáscaras de vegetales para alimentarlas. Y a cambio, recibió huevos frescos. Todo seguía siendo pequeño, pero era real. Clara sabía que no podía detenerse. Cada día era una oportunidad para fortalecer las raíces, para ampliar el cuidado. Pensaba en hacer más canteros, en pedir plantines a algún vecino lejano. Sentía que el terreno podía dar más. Y dentro de ella también crecía la voluntad. A veces se sentaba en la puerta del galpón al final del día y se quedaba simplemente mirando la plantación. El viento pasaba, movía las hojas, traía el olor de la tierra viva. Era un momento de paz. Ese silencio ya no dolía. Era un silencio lleno de sentido, de recompensa. Clara empezaba a amar aquel lugar. Anotaba todo en un cuadernito viejo que encontró en el fondo del galpón. Escribía lo que plantaba, cuánto regaba, qué funcionaba. Era su diario de cultivo, pero también de superación. Allí registraba sus pequeñas victorias, sus aprendizajes, sus nuevos sueños. Era el retrato de una mujer en reconstrucción. Pero mientras los días pasaban y la tierra respondía, algo nuevo estaba por suceder. Un visitante inesperado, venido del pueblo, entraría en escena con ojos atentos y corazón abierto. Y ese encuentro traería no solo apoyo, sino una oportunidad que Clara jamás habría imaginado. C. María apareció una tarde nublada, montado en una bicicleta vieja con una caja de madera amarrada atrás. Venía del pueblo, donde tenía un pequeño almacén. Había escuchado hablar de una mujer que sembraba maíz sola en un galpón abandonado. Curioso y desconfiado, decidió ir hasta allá a comprobarlo con sus propios ojos. Al llegar, quedó sorprendido. Vio a una mujer delgada, vestida sencillamente, arrodillada en la tierra, cuidando con delicadeza los brotes. No era una escena común, pero había algo en eso que llamó su atención. Era como ver esperanza plantada en medio del dolor. Y él, hombre curtido por el comercio, sabía reconocer valor cuando lo veía. Clara se asustó con su presencia. Pensó que era otro curioso. Pero C. María no hablaba mucho. Observaba.
Caminó entre los canteros, se agachó, tocó el suelo. Luego sacó un trapo del bolsillo y se secó el sudor de la frente. Dijo simplemente: «Estos granos tienen fuerza. Usted también». Y se quedó en silencio. Doña Rosa apareció poco después, reconoció a C. María y se alegró con la visita. Dijo que era honesto, buen comerciante, que podía ayudar. Clara no sabía qué esperar. Todavía era difícil confiar, pero algo en aquel hombre sencillo y directo transmitía seguridad. Él no prometía, solo ofrecía presencia. C. María preguntó si ella pensaba vender. Clara no sabía ni por dónde empezar. Nunca había vendido nada, pero él explicó con paciencia. Dijo que podía llevar parte de la producción al pueblo, que conocía gente interesada en maíz, calabaza, huevos, que ayudaría con el transporte, si ella quisiera. Fue la primera propuesta concreta que Clara recibió. Alguien estaba viendo valor en lo que hacía. No era caridad, era reconocimiento. Y eso la tocó profundamente. Por primera vez, pensó en un futuro con nombre y forma. Tal vez podría vivir de eso. Tal vez aquel suelo escondía más de lo que imaginaba. C. María volvió unos días después con una balanza antigua y algunas cajas de madera. Enseñó a Clara a pesar, a seleccionar los mejores productos, a empacar con hoja de plátano. Dijo que el cliente no compra solo comida, compra cuidado. Y Clara entendía de cuidado. Era todo lo que ponía en su trabajo. Empezaron a conversar más. C. María contaba historias del pueblo, hablaba de su madre que criaba cerdos, de una infancia difícil. Clara escuchaba y reía en silencio. Era un intercambio limpio, sin apuro. Él nunca invadía, nunca forzaba, solo aparecía con respeto, como quien entiende que el tiempo cura más que la prisa. Con el tiempo, Clara empezó a confiar. Le preguntaba sobre precios, sobre cosechas, sobre qué se vendía más, y él respondía con sencillez, sin grandes promesas, solo con verdad. Dijo que si ella quería, él colocaría sus productos en la estantería del almacén y le pagaría lo que fuera justo. En el pueblo comenzaron a hablar de la chica del galpón. Algunos se reían, decían que era una locura, pero otros se interesaron. Y cuando C. María llevó los primeros maíces cosechados, frescos y bien cuidados, se vendieron rápido. Eran dulces, bonitos, bien seleccionados. Sabían a historia, y eso nadie lo resistía. Clara lloró cuando supo de la venta, no por el dinero, sino por lo que significaba. Alguien había pagado por algo que salió de sus manos, algo sembrado con dolor, pero cosechado con fe. Era el inicio de una nueva etapa, un paso tímido, pero firme. C. María sonrió y dijo: «Esto es solo el comienzo, doña Clara». Lo que ella aún no sabía era que más gente se sumaría a esa jornada. Gente de sangre, de memoria, de afecto. Una visita que traería no solo semillas, sino también recuerdos y apoyo. Porque a veces, cuando la vida empieza a brotar de nuevo, el universo se encarga de enviar refuerzos del corazón. Tía Lourdes llegó sin avisar, trayendo en una carreta vieja un saco de semillas, una olla grande y 2 cobijas. Era hermana de la madre de Clara, vivía lejos, pero había oído hablar del abandono. No lo pensó 2 veces. Tomó lo que tenía, dejó el pueblo donde vivía y vino directo al campo. El reencuentro fue silencioso. Clara corrió, la abrazó fuerte, sintió el olor a jabón en el vestido de la tía. Lloró sin decir palabra. Era como si años de ausencia se disolvieran allí, en ese abrazo apretado. Tía Lourdes pasó la mano por su rostro y dijo: «Eres de nuestra raíz. No naciste para quebrarte». Ella miró el galpón con ojos firmes, analizó cada rincón. Se quejó de la humedad, de la falta de techo, del estado de la ropa. Pero no se quejó de Clara. Al contrario, dijo que estaba orgullosa del coraje de su sobrina, que pocas habrían permanecido allí, que era prueba viva de superación femenina. Clara escuchaba y se llenaba de fuerza. Tía Lourdes sacó de la carreta una bolsita de semillas coloridas. Maíz, frijol de enrame, quimbombó y calabaza rastrera. Eran semillas guardadas de cosechas antiguas, pasadas de madre a hija. Dijo que esas semillas tenían historia. Habían nacido de manos de mujeres guerreras y ahora serían sembradas por una más. Las 2 comenzaron a trabajar lado a lado.
Tía Lourdes enseñaba nuevas técnicas, marcaba el suelo con estacas, medía los espacios con pedazos de cuerda. Clara observaba con admiración. La tía parecía tener 1000 años de sabiduría en la punta de los dedos. Cada gesto suyo era una lección de dignidad y resistencia. La olla que trajo se convirtió en el centro de las comidas. Con leña y poca comida hacía milagros. Cocinaba brotes, cáscaras, raíces, preparaba té de hoja de papaya y contaba historias del sertón. Las noches pasaron a ser más cálidas, más llenas de voz. El galpón, que antes era solo dolor, ahora respiraba afecto. María apareció al tercer día. Se sorprendió al ver a la tía. Los tres se sentaron bajo la sombra de un naranjo y conversaron durante horas. Tía Lourdes hizo preguntas certeras, evaluó al comerciante con mirada de madre. Al final dijo: «Si sigue respetando a mi sobrina así, será bienvenido aquí». Las dos comenzaron a expandir la siembra. Abrieron otro pedazo de tierra, ahora con quimbombó y calabaza. La fuerza conjunta de las mujeres transformaba todo. Clara se sentía parte de algo mayor. Ya no era una mujer sola tratando de sobrevivir. Era parte de un linaje de mujeres que vencen. Doña Rosa seguía presente, ayudando como podía. Las tres formaron un trío de trabajo y de ternura. Cuidaban la tierra, la casa y unas a otras. Cada día era una construcción. Entre bromas, canciones antiguas y mucho sudor, el galpón se volvía hogar. Un lugar donde el dolor se convertía en fuerza. Clara empezó a dormir mejor. Las pesadillas disminuyeron. La presencia de la tía traía firmeza, como un ancla en mar agitado. A veces se sentaban junto al fogón y solo guardaban silencio, escuchando el crujido de la leña. Era allí donde Clara entendía que algunas presencias hablan más que 1000 palabras. El maíz crecía, las hojas danzaban con el viento, las gallinas picoteaban con libertad. La plantación ya no era solo de ella, era de las tres. Era símbolo de algo que iba mucho más allá del alimento. Era sobre reconstrucción, sobre volver a empezar con las manos que quedaron y el corazón que aún late fuerte. Pero el desafío mayor aún estaba por venir. Un paso más atrevido. Clara tendría que enfrentar sus miedos más profundos, salir de la sombra del galpón y encarar el mundo de frente. Y todo comenzaría con algo simple: un puñado de huevos frescos y una ida al pueblo. El día amaneció con el cielo despejado, pero el corazón de Clara estaba nublado. Tía Lourdes preparaba los huevos frescos, mientras doña Rosa separaba hojas de plátano para envolver. Clara temblaba. Iría al pueblo a vender por primera vez. Era un paso simple para los demás, pero gigante para ella. La vergüenza pesaba más que la cesta. Tenía miedo de las miradas, de las preguntas, de las sonrisas irónicas. Pensaba en lo que dirían. La mujer abandonada, ahora vendiendo huevos en la calle. Pero tía Lourdes fue firme. Quien siembra con verdad, vende con orgullo. Clara respiró hondo y decidió confiar. Se puso la ropa más arreglada que tenía, trenzó el cabello y caminó al lado de doña Rosa. El camino parecía más largo que nunca. Cada paso resonaba con recuerdos. El abandono, la humillación, la soledad. Pero también había algo nuevo allí. Un deseo distinto. Clara iba por sí misma. El pueblo era ruidoso, lleno de gente. Las miradas parecían atravesarla, pero ella no retrocedió. Montaron la pequeña banca cerca del almacén de María. Él vino a ayudar, trajo una tabla y una caja. Miró a Clara con respeto y dijo: «Hoy es día de victoria, doña Clara». Y ella sonrió, aunque nerviosa. Los primeros clientes llegaron despacio. Una señora elogió el color de los huevos. Un hombre preguntó si el maíz era de la nueva cosecha. Clara respondió con voz baja, pero firme. Doña Rosa hacía propaganda, contaba parte de la historia, encantaba con su forma dulce. Poco a poco, la banca atrajo atención. Clara empezó a soltarse. Explicaba cómo cuidaba a las gallinas, hablaba de la tierra, de las semillas. Sentía orgullo sin darse cuenta. Los ojos le brillaban cuando contaba que todo estaba hecho a mano, que era más que un producto, era una historia, y eso tocaba a la gente. Vender se volvió una forma de contar su vida. En pocas horas vendieron todo. Clara miraba la cesta vacía y no lo creía. El dinero en las manos parecía ligero.
pero lo que pesaba era lo que sentía por dentro. Superación, reconocimiento, empoderamiento. Había vencido el miedo. Había enfrentado al pueblo, las miradas, y salió más grande de lo que entró. Doña Rosa celebraba. Tía Lourdes abrazaba con fuerza. Volvieron por el camino cantando canciones antiguas. Clara sentía el viento en el rostro con otro sabor. Era como si cada paso sobre la tierra fuera una nueva raíz afianzándose. Por primera vez en mucho tiempo, caminaba sin dolor en la espalda. En casa prepararon una comida especial. Maíz cocido, té de menta, pan tostado en la chapa. Rieron, recordaron el día, contaron el dinero. Pero lo que valía realmente no era el dinero. Era la certeza de que Clara podía, que era capaz, que había ganado una batalla sin usar armas. C. María apareció al final de la tarde. Trajo un regalo, una balanza nueva. Dijo que la necesitaría, porque eso era solo el comienzo. Clara sostuvo el regalo con emoción. Era más que un objeto, era un símbolo. De fe, de trabajo, de renacimiento. Al fin estaba siendo vista como merecía. La noticia corrió rápido. Todo el pueblo empezó a hablar de la chica del galpón. Algunos la admiraban, otros aún dudaban, pero a Clara ya no le importaba, porque ahora conocía su valor, y cuando una mujer entiende su propio valor, ya no hay espacio para el miedo. Pero no todos estaban listos para ver esa fuerza. Un rostro del pasado aún rondaba. Alguien que no soportaba ver a la mujer que abandonó de pie, vendiendo, creciendo, siendo aplaudida. Y ese reencuentro estaba más cerca de lo que Clara podía imaginar. Era día de feria en el pueblo, y Clara ya se sentía más segura. La banca montada, los huevos y maíces alineados, la sonrisa tímida en los labios. C. María trajo una caja nueva con su nombre escrito a mano. Era como un sello. La banca de Clara. Ella ni imaginaba que ese sería el día del reencuentro. En medio de la multitud, una figura familiar se acercó. Antonio. La misma mirada dura, la misma postura arrogante. Pero había algo distinto. La ropa gastada, el rostro más demacrado, la mirada más vacía. Se detuvo frente a la banca y sonrió con desprecio. Clara se congeló por un instante. Él comenzó a reír fuerte, atrayendo miradas. Dijo que no creía lo que veía. La mujer que había abandonado ahora actuando como campesina en la feria. Se burló del maíz, hizo chistes sobre la chica del costal roto. Intentaba avergonzar a Clara delante de todos. Pero ella ya no estaba sola, ni era la misma mujer. Doña Rosa se acercó firme como siempre. Tía Lourdes se colocó al lado de la sobrina. Y C. María apareció de repente cruzando los brazos. La multitud, curiosa, se acercaba. Clara respiró hondo. El corazón acelerado pero los pies firmes. Ya no se doblaría. Nunca más. Antonio seguía, intentando provocar. Decía que debía agradecerle por haber dejado el costal de maíz, que eso fue lo que salvó su vida. Clara lo miró a los ojos y con voz tranquila dijo: «Fuiste tú quien me tiró al suelo, pero fue la tierra quien me levantó». Todo el pueblo guardó silencio. Una vecina gritó: «Ella es un ejemplo, ¿saben? Ayudó a mucha gente aquí». Otra dijo que le compraba todas las semanas y que nunca había probado maíz tan dulce. Las voces aumentaron. Gente tomando partido. Por primera vez, Antonio se vio rodeado no de apoyo, sino de respeto que no era suyo. Intentó responder, pero fue interrumpido por C. María. Con tono firme, dijo que allí nadie humillaba a nadie, que esa banca era símbolo de lucha, no de vergüenza, y que quien no supiera respetar debía dar media vuelta. El silencio volvió. Antonio estaba acorralado. Clara no necesitó gritar, ni llorar. Su postura hablaba por sí sola. El cuerpo erguido, la mirada firme, las manos limpias de quien trabaja. Le dio la espalda y volvió a atender a los clientes. Antonio, derrotado, caminó lentamente fuera de la feria. Esta vez, quien se fue sin nada fue él. El pueblo siguió su movimiento. Su banca vendió todo ese día. Recibió elogios, abrazos, hasta una invitación para un reportaje. Clara sonrió, pero por dentro lloraba. No de dolor, sino de liberación. Era como si la última cadena se hubiese roto. Al fin era dueña de sí. Tía Lourdes abrazó fuerte a su sobrina en el camino de regreso. Dijo que ese día valía por toda una vida. Clara, cansada, sentía el cuerpo liviano.
como si el alma hubiera hecho limpieza por dentro. Sabía que aún habría desafíos, pero ahora ya no temía al pasado. Doña Rosa decía que quien siembra con fe, cosecha con honra. Y Clara cosechaba allí algo mayor que maíz o huevos. Cosechaba respeto, cosechaba admiración, y lo más importante, cosechaba de sí misma el fruto de su propio renacimiento. Pero el cielo aún guardaba sorpresas, porque la tierra, por generosa que sea, a veces prueba la fuerza con una tormenta. El cielo empezó a cambiar al final de la tarde. Nubes pesadas se formaron rápido, cubriendo el sol con un tono gris oscuro. El viento que antes refrescaba, ahora silbaba entre las rendijas del galpón. Clara miró al horizonte y sintió un nudo en el pecho. Algo grande venía, y no era solo lluvia. Las primeras gotas cayeron fuertes, como piedras. En minutos, el campo se volvió barro. El agua corría entre los canteros, amenazando con arrancarlo todo. El techo del galpón, ya viejo, no aguantó. Las goteras aumentaron, las tablas temblaban. Clara corrió a proteger lo que pudo con lonas y baldes. Tía Lourdes gritó por ayuda. Doña Rosa llegó empapada, trayendo trapos y una pala. Juntas, intentaban desviar el agua, levantar las cajas, salvar los costales de semillas. Era una danza entre barro y viento. Las gallinas se amontonaban en un rincón. El fogón se apagó. El suelo se volvió un charco. Las mujeres se turnaban para apuntalar el techo con palos, tratando de impedir que se viniera abajo. Clara sentía el cuerpo doler, pero no se detenía. La plantación temblaba con la fuerza del agua. Algunos brotes caían, otros resistían. Era una guerra silenciosa entre la fuerza de la naturaleza y las ganas de vivir. En la madrugada, el viento se volvió más fuerte. Una de las paredes del galpón cedió. El ruido fue aterrador. Clara cayó de rodillas, con barro hasta los codos, tratando de cubrir los alimentos con hojas y trapos. Tía Lourdes rezaba en voz alta. Doña Rosa encendía una vela protegida en un frasco. Cada una luchaba a su manera. Cuando la tormenta cesó, el panorama era triste. Parte de la siembra se había perdido. El galpón parecía a punto de derrumbarse. Pero nadie lloró. Había cansancio, sí, pero también decisión. Clara miró alrededor y dijo: «No vamos a parar. Esto no nos va a vencer». Y nadie lo dudó. Al día siguiente, Clara fue al pueblo. Con el rostro marcado por el sol y los pies embarrados, pidió ayuda. Habló con firmeza. Dijo que necesitaba madera, tejas, apoyo. Algunos escucharon con atención, otros desviaron la mirada. Pero también había quienes recordaban sus ventas, su historia. Y eso hizo la diferencia. Don Joaquín, un carpintero viudo, escuchó todo y se acercó. Dijo que tenía madera guardada, pero que no podía donarla. Podía cambiarla por trabajo. Clara aceptó de inmediato. Dijo que limpiaba, cocinaba, desmalezaba, que lo que quería era reconstruir. Y don Joaquín, conmovido, le estrechó la mano con firmeza. De regreso al galpón, Clara contó la novedad. Tía Lourdes agarró una azada, doña Rosa afiló el cuchillo. Era como si el desastre hubiera encendido aún más la llama de la reconstrucción. Las tres empezaron a planear la reforma. Cada tabla sería un nuevo paso. Cada martillazo, una prueba de superación. El pueblo empezó a comentar. Algunos decían que era una locura seguir en ese lugar, pero otros admiraban la fuerza. Historias conmovedoras circulaban entre la gente. La mujer del costal de maíz ahora también era la mujer que enfrentó la tormenta, y salió más fuerte de lo que entró. Mientras organizaban los escombros, Clara encontró entre los restos una planta de calabaza aún viva. Estaba sucia, torcida, pero en pie. Ella sonrió. Esa planta era como ella. Herida, sí, pero terca en vivir. La volvió a sembrar con más cuidado y prometió, de ahí saldría algo aún mayor. El galpón no sería apenas reconstruido, sería transformado, ganaría estructura, belleza, color, porque cuando una mujer decide levantarse, ni el cielo desmoronándose logra detenerla. Pero antes de levantar paredes, era hora de cumplir el trato. Y en las manos de Clara ahora había no solo semilla, sino también martillo. El día amaneció temprano para Clara.
Se puso el sombrero de paja, ató el pañuelo al cuello y caminó hasta la casa de don Joaquín. Era sencilla, rodeada de madera apilada, herramientas colgadas y olor a aserrín. Él la esperaba con café recién pasado y una mirada firme de quien valora la palabra dada. Clara empezó barriendo el patio, luego lavó ollas, limpió el galpón, separó madera vieja. Don Joaquín no era muy hablador, pero observaba cada gesto. Veía firmeza en sus brazos, dedicación en sus ojos. No era solo un intercambio de servicios, era el inicio de un lazo de respeto silencioso. En los descansos, él contaba historias de cuando perdió a su esposa, de cómo crió a sus hijos solo con martillo y fe. Clara escuchaba en silencio, aprendiendo más con cada frase que en años junto a Antonio. Allí, el trabajo era duro, pero no había humillación. Era intercambio justo, era dignidad. Al final del tercer día, él señaló un montón de madera seca, buena para la reforma. Dijo que era para ella, que había cumplido más de lo prometido. Clara lloró, agradeció con el alma. La madera era más que material, era señal de que estaba construyendo puentes donde antes solo había ruinas. Volvió con una carretilla prestada. C. María ayudó en el transporte. Tía Lourdes y doña Rosa ya estaban listas. Juntas, comenzaron a levantar el nuevo techo. Improvisaron andamios con una escalera vieja, usaron cuerda de tender ropa para subir las tablas. El galpón se convirtió en cantero de obras y de sueños. Cada martillazo era un desahogo, cada tabla clavada, un pedazo de historia restaurada. Clara sudaba, reía, se quejaba, pero no se detenía. Era como si cada gesto allí dijera: «Estoy viva, elegí quedarme». Y ahora no hay vuelta atrás. Las manos dolían, pero el corazón latía fuerte, completo. Los vecinos empezaron a aparecer. Uno ofrecía clavos, otro prestaba un serrucho, otro ayudaba a levantar la pared. El pueblo, poco a poco, se involucraba. La historia de Clara tocaba, inspiraba, conmovía. Era una historia nacida del dolor, pero cargada de solidaridad y superación. En 3 semanas, el galpón tenía una nueva cara. El techo estaba firme, el suelo de tierra ahora cubierto con paja seca, los agujeros cerrados con barro y madera. Era rústico, simple, pero lleno de amor. Clara colgó una herradura vieja en la puerta. Dijo que era protección, que era suerte. C. María trajo pintura blanca. Doña Rosa hizo cortinas con tela vieja. Tía Lourdes cosió cojines con retazos. Cada rincón tenía el toque de alguien. Clara miraba y apenas reconocía el lugar. Era el mismo galpón del abandono. Pero ahora era hogar. Era refugio. Era símbolo de renacimiento. Una noche, alrededor del fogón de leña, las 3 mujeres comieron sopa caliente y contaron chistes. Reían fuerte, con el alma liviana. Clara las miró y dijo: «Hicimos esto con nuestras manos». Y en ese momento ya no había dolor, solo orgullo y un amor profundo por su propia trayectoria. Don Joaquín apareció con un regalo, un banco de madera tallado a mano. Dijo que era para que ella descansara después de tanto esfuerzo. Clara lo colocó en la puerta del galpón. Se sentaba allí cada tarde, mirando lo que había construido. Era su trono de barro y sudor, su lugar de contemplación y victoria. Pero la vida aún tenía más que ofrecer, porque cuando la tierra se cuida bien, ella devuelve el doble, y el tiempo de la cosecha estaba llegando. Junto con él, nuevos planes, nuevas posibilidades, y un sentimiento que Clara aún no conocía del todo: abundancia. El sol salía más temprano, y Clara ya estaba en la tierra con las manos firmes. Era tiempo de cosecha. Las mazorcas estaban amarillas, gordas, llenas de granos. Las calabazas se arrastraban pesadas entre los canteros. La tierra, que antes era seca y fría, ahora ofrecía frutos con generosidad. Tía Lourdes limpiaba cada calabaza con un trapo húmedo. Doña Rosa separaba los maíces por tamaño. Era un trabajo lento, pero lleno de orgullo. Cada cosecha era un capítulo de una historia de superación femenina. Y Clara, con el rostro marcado por el sol, sabía que ese era solo el comienzo. Organizaron todo en cajas hechas con tablas reaprovechadas. C. María trajo el camión prestado de un conocido. Acomodaron los productos con cuidado. Clara anotaba todo en su cuaderno: cantidad, destino,
Valor estimado. Estaba aprendiendo a emprender sin perder la esencia. Decidieron hacer harina y alimento para animales con parte de la producción. Doña Rosa conocía a un joven del pueblo con un molino. Cambiaron parte de las calabazas por el servicio. La harina quedó gruesa, aromática, con sabor a campo. Clara probó una cucharada y sonrió. Era el sabor de la tierra, del esfuerzo, de la victoria. Empezaron a empacar en bolsitas simples, con etiquetas hechas a mano. Escribían hecho con amor y coraje. Era más que una frase. Era verdad. Cada producto cargaba sudor, dolor y renacimiento. Y la gente lo sentía. Compraban con respeto, con admiración. Las ventas aumentaron. Gente de otros pueblos venía a conocer a la moza del costal roto. Clara recibía a cada uno con una sonrisa tímida y firmeza en la mirada. Tía Lourdes ofrecía té. Doña Rosa contaba partes de la historia. Era más que una banca. Era un punto de encuentro de historias conmovedoras. Con el dinero de las ventas, Clara compró más semillas, una tetera nueva y tela para hacer delantales. Dijo que quería uniformar el modo de vender, pero hacía todo con sencillez. Su negocio crecía, pero ella seguía con los pies en la tierra. Siempre recordaba de dónde había salido. C. María propuso hacer una sociedad. Dijo que ella podía usar un espacio en el almacén para montar una pequeña estantería fija. Clara dudó, luego aceptó. Era un gran paso, pero sentía que podía. Estaba lista. El galpón ya no era solo refugio, era centro de producción, de encuentros, de decisiones. Montaron un pequeño tendedero de productos secos en el galpón. Clara enseñaba a las vecinas a sembrar, a cuidar la tierra, a empacar. Empezaba a formar una red. Mujeres venían de lejos para oír su historia. Ella hablaba con emoción, pero sin ponerse por encima de nadie. Era una entre tantas, solo que no se rindió. Tía Lourdes decía que ella se había vuelto semilla buena, que donde tocaba, hacía brotar. Clara reía, pero en el fondo sabía que era cierto. Su jornada ahora inspiraba, y eso era una forma de devolver al mundo todo lo que había recibido. Solidaridad, empoderamiento, reconocimiento. Doña Rosa sugirió hacer un pequeño evento de cosecha. Un almuerzo en el patio, con comida hecha por ellas, música simple y ronda de conversación. Clara aceptó. Era hora de celebrar. No solo la abundancia de la tierra, sino la abundancia del alma. Gente sencilla, historias profundas, mesa generosa. Y mientras todo florecía, mientras su nombre ganaba respeto, alguien desde lejos, con la cabeza baja, tomaba valor para regresar. El hombre que un día la dejó en un galpón frío, ahora volvería al mismo lugar. Solo que esta vez encontraría a una mujer que ya no necesitaba ser salvada, sino que sabía, como nadie, lo que es renacer. El día de la feria especial llegó con cielo despejado y olor a pan horneado. Clara se despertó temprano, se puso el delantal nuevo, se amarró el pañuelo en el cabello y preparó la banca con esmero. Era más que un día común de ventas. Todo el pueblo la esperaba. Y ahora ya no era solo Clara, era la moza del galpón. La banca quedó llena de productos coloridos: harina, maíz, huevos, calabaza y alimento para animales. Tía Lourdes organizaba los precios. Doña Rosa repartía folletos hechos a mano. C. María apareció con flores y colocó un pequeño cartel. Historias de superación en cada grano. La gente se acercaba, curiosa y emocionada. Entre un cliente y otro, llegó una reportera. Diario local, cámara en mano, sonrisa en el rostro. Había oído hablar de la mujer que transformó dolor en cosecha. Quería contar esa historia conmovedora. Clara no sabía qué decir. Nunca le gustó aparecer. Pero entendió que ahora era hora de inspirar. La entrevista se hizo allí mismo, en medio de la feria. Preguntaron sobre el inicio, sobre el abandono, sobre la primera semilla. Clara respondió con el corazón. Habló de la fe, del barro, de las noches frías. Habló también de las manos que la ayudaron. Y terminó diciendo: me tiraron, pero broté. La nota salió al aire la semana siguiente. El título en letras grandes: La moza del costal roto que se convirtió en símbolo de superación. La imagen de ella con las manos en la tierra, sonriendo entre los maíces, conmovió al pueblo. Gente que ni la conocía empezó a saludarla, a llamarla por su nombre, a comprarle por respeto.
Clara sintió vergüenza al principio, pero pronto entendió que no era vanidad, era reconocimiento. Y cuando una mujer aprende a recibir elogios sin encogerse, descubre un nuevo tipo de fuerza. Empieza a inspirar. Y quien inspira, cura más de lo que imagina. Empezaron a invitarla a hablar en encuentros de mujeres, en escuelas, en eventos de la iglesia. Contaba su historia con sencillez. Hablaba de la fe, de la fuerza de las mujeres, de la importancia de sembrar incluso en tierra dura. Cada palabra era semilla. Cada lágrima que caía era abono. En el galpón colgaron recortes del diario. Tía Lourdes los pegó en un pedazo de madera y dijo que era el altar de la cosecha. Doña Rosa bordó un pequeño mantel con el nombre Clara. Era símbolo de pertenencia. Clara ya no era invisible. Era recordada, respetada, admirada. Las ventas crecían, pero Clara mantenía los precios justos. Ayudaba a las vecinas, intercambiaba semillas, enseñaba lo que sabía. Decía que la abundancia solo es verdadera cuando alimenta más de una mesa. Y por eso, su campo nunca era solo negocio. Era también espacio de intercambio y construcción colectiva. C. María decía que ella era como un árbol de sombra ancha. Acogía, protegía, inspiraba. Clara sonreía tímida, pero en el fondo sabía. Se había convertido en más de lo que imaginaba. Era el retrato vivo de la resiliencia. La historia que tantas necesitaban oír para recordar que es posible empezar de nuevo. Pero la vida aún guardaba un último capítulo, porque el tiempo, que nunca falla, también da vueltas curiosas. Y un día, aquel que la desechó, que la dejó en un galpón frío con un costal roto, volvería. Solo que ahora, Clara ya no era esa mujer. Era raíz, era tronco, era flor que nadie más arrancaría. Era una tarde calurosa cuando Antonio apareció de nuevo en el pueblo. Los pasos lentos, el rostro abatido, la ropa arrugada. Nadie lo reconoció de inmediato. Caminaba despacio, mirando todo alrededor como quien busca algo perdido. Pero dentro de él sabía bien qué venía a buscar. ¿O a quién? Llegó hasta la banca de Clara sin decir palabra. Sus ojos se encontraron con los de ella. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Pero ya no había miedo allí. Clara estaba firme, detrás de una mesa llena de frutos, entre tía Lourdes y doña Rosa, con el nombre estampado en el cartel. Historias de superación. Antonio intentó sonreír, pero no pudo. Solo dijo: «Te convertiste en otra persona». Clara respondió sin rencor: «Me convertí en quien siempre fui. Solo tú no lo veías». Las palabras fueron dichas con calma, pero cargaban el peso de años. Él tragó saliva, sin fuerzas para contestar. Pidió disculpas. Dijo que se equivocó, que estaba arrepentido, que su vida se desmoronó desde aquel día. Contó que lo perdió todo, que vagaba de pueblo en pueblo, y que cuando supo de su historia por el diario, no lo creyó. Necesitaba ver con sus propios ojos. Y allí estaba. Clara escuchó en silencio. No había odio en su pecho. Había memoria. Había aprendizaje. Dijo que no le deseaba mal, pero que tampoco lo necesitaba para nada. Que el dolor que él causó se volvió camino. Que el abandono se volvió raíz. Y que ella, ahora, era otro árbol, inquebrantable. Antonio miró alrededor, intentando encajar en un lugar que ya no era suyo. Vio el respeto que Clara recibía. Vio a las mujeres a su alrededor. Vio la transformación. Bajó la cabeza. No pidió volver. Ni se atrevía. Sabía que su tiempo había pasado. Y que ahora, Clara era inalcanzable. C. María llegó en ese instante, trayendo cajas nuevas para la banca. Miró a Antonio con neutralidad, sin necesidad de decir nada. Solo se paró al lado de Clara. Era suficiente. Su presencia decía: ella está protegida, está acompañada, nunca más estará sola. Antonio lo entendió. Tía Lourdes cruzó los brazos, mirándolo de arriba abajo. Dijo solo: «La vida cobra, hijo, y cobra en la misma moneda». Antonio asintió. No intentó argumentar. No había disculpa suficiente, solo quedaba aceptar y seguir. Porque el tiempo, cuando regresa, no ofrece garantías, solo consecuencias. Clara le ofreció un vaso de agua, un gesto simple, pero lleno de grandeza. Antonio lo aceptó, bebió en silencio y se fue. Cruzó el pueblo como una sombra.
y desapareció por el camino. Clara no lloró, no sonrió, solo respiró hondo. Era el fin de un ciclo, sin gritos, sin escena, solo dignidad. Doña Rosa le tomó la mano. Dijo: «Hiciste más de lo que mucha gente haría. Mostraste que la superación no es venganza, es evolución». Clara asintió. No necesitaba trofeos. Su mayor victoria era estar completa, estar en paz, estar viva, firme, lista para continuar. El pueblo habló durante días del reencuentro. Algunos esperaban conflicto, otros reconciliación, pero Clara entregó algo mayor: madurez. Mostró que la mujer que se reconstruye no regresa al pasado, porque quien siembra futuro ya no cabe en los galpones antiguos del dolor. Y ahora, con el alma liviana, con la historia contada, Clara miraba al horizonte y veía más que cosechas. Veía un imperio naciendo allí, un imperio hecho de barro, sudor, ternura y coraje, pero sobre todo hecho de raíces que nunca más serían arrancadas. El galpón, que un día fue sinónimo de abandono, ahora respiraba vida en cada rincón. Clara caminaba entre los canteros con pasos firmes. El olor a tierra, el canto de las gallinas, el sonido de la leña ardiendo en el fogón, todo parecía agradecer. Era más que una casa. Era un imperio levantado con fe. Las visitas aumentaron. Gente venía de lejos para conocer a la mujer que venció con sus propias manos. Niños se sentaban a escuchar sus historias. Mujeres compartían sus dolores, buscando en ella inspiración. Clara escuchaba con atención, ofrecía té, compartía semillas. Era faro, era refugio, era ejemplo. Nunca se sintió reina, se sentía obrera de la esperanza. Se levantaba temprano, cuidaba la tierra, hacía cuentas, preparaba entregas. Pero su corazón, ese sí, reinaba. No por poder, sino por grandeza. Era allí, entre barro y cariño, donde Clara mostraba que es posible crecer sin pisar a nadie. El galpón se volvió punto de encuentro. Los niños corrían en el patio, los ancianos venían a contar historias, las mujeres hacían trueques. Era como si ese pedazo de tierra se hubiera vuelto un cuerpo colectivo, donde cada uno dejaba un poco de sí, y salía llevando algo para el alma. Tía Lourdes decía que lo que Clara construyó no era solo alimento, era memoria viva, era sanación ancestral, era mostrarle a toda mujer olvidada que aún hay tiempo, que el dolor no es sentencia, que la pérdida puede ser un portal, y que el amor propio es un abono potente para el alma herida. C. María seguía a su lado, compañero de ventas, de conversación, de apoyo. Nunca apresuró nada, nunca quiso ser salvador. Era presencia respetuosa, base tranquila. Y Clara, poco a poco, dejaba que el corazón se abriera, porque sabía que el amor, cuando llega después del dolor, llega más consciente, más entero, más libre. Las estaciones pasaban y la tierra respondía con abundancia. Clara aprendió a lidiar con ciclos, con pérdidas, con esperas. Sabía que no todo grano prospera, pero que cada intento enseña, y que algunas cosechas llegan en el silencio, en las pequeñas alegrías, en los ojos que brillan alrededor de la mesa. Creó un pequeño libro con su historia, dibujado a mano, vendido junto a los productos. Lo llamó Raíces. Allí contaba desde el abandono hasta el renacimiento. Era su forma de multiplicar, de plantar historias conmovedoras en otros corazones, de transformar dolor en alimento para el mundo. El pueblo la reconocía como símbolo, no de fama, sino de fuerza, de dignidad, de resiliencia. Y Clara entendía que ese reconocimiento no era vanidad, era justicia, era respuesta a años de invisibilidad. Era la prueba viva de que cuando una mujer florece, ya nadie puede apagarla. Y aunque había construido tanto, Clara nunca olvidó lo que realmente importa. La fe sencilla, la comida compartida, la conversación en el patio, el olor a tierra mojada, porque es en ese suelo simbólico donde habita la verdadera grandeza. Y es desde allí que ella sigue floreciendo. Ella decía: lo que me salvó no fue el maíz, fue el acto de plantar, fue la decisión de quedarme, fue el amor que recibí de quienes creyeron en mí, y eso lo era todo, porque al final, la mayor cosecha de Clara fue convertirse en ejemplo, no de perfección,
sino de posibilidad. Y hoy, cuando una mujer llora sola en un rincón de la vida, puede recordar a Clara, a la mujer que fue dejada en un galpón con un costal roto, y que hizo de ese mismo suelo un trono de barro, coraje y amor. Si llegaste hasta aquí, sabes que esta historia no es solo de Clara, es tuya también, porque toda mujer que ya fue dejada en un rincón de la vida, con el corazón hecho pedazos y el alma en silencio, lleva dentro una semilla poderosa de renacimiento. Y esa semilla, amiga mía, nunca muere. Clara nos enseñó que no hace falta tener mucho para comenzar, que basta un gesto, un grano, una mano extendida, y que incluso en los días de lluvia y barro, es posible seguir adelante con dignidad. Así que ahora te pregunto, ¿qué es lo que aún tienes en las manos que puede transformarse en nueva vida? ¿Tienes fe? ¿Tienes coraje? ¿Tienes historia? Entonces tienes todo, porque la fuerza de la mujer no está en lo que le fue dado, sino en lo que construye con lo que le quedó. Y no importa cuánto intentaron borrarte. Cuando decides florecer, hasta el suelo más duro aprende a respetarte. Escribe aquí en los comentarios, ¿qué parte de esta historia te tocó más? ¿Qué sentiste al ver a Clara transformar el abandono en reconocimiento? Compártelo con nosotras. Otras mujeres pueden inspirarse en ti. Y si esta historia te fortaleció, imagina cuánto puede fortalecer a otras. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y quédate con nosotras. Porque aquí, cada semana, hay historias de superación que hacen respirar el alma. Historias emocionantes, reales, vividas por mujeres como tú, fuertes, completas, tercas en no rendirse.